La palabra rehabilitación familiar tiene mucho que ver con que la familia ha perdido, está lesionada, ha perdido el propósito para el cual fue diseñada por Dios. Y ahí es donde empieza mi historia. Mi historia empieza, yo vengo de una familia cristiana, mis abuelos eran pastores y de repente a mis 15 años recuerdo haber recibido al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y recuerdo que de una manera muy maravillosa lo acepté en mi corazón con todo mi ser. Y en ese mismo tiempo, cuando yo tenía 15 años, Dios me llama a ser pastor, pero de alguna manera yo me examiné a mí mismo y me di cuenta que era muy joven y de alguna manera pospuse y le dije al Señor que todavía era muy joven. El Señor después a los 18 años me vuelve a llamar. Para esto yo estaba a punto de empezar la universidad y recuerdo muy bien que le dije al Señor, no, todavía no, porque ahora tengo que irme a estudiar mi universidad. Después de esto terminé la universidad y recuerdo que al finalizar mi universidad también Dios me llama a ser pastor y yo otra vez le tengo una respuesta de no, porque le digo que tengo que ahora sacarle mucho provecho a mi carrera, es decir, ser una persona exitosa. Me casé con mi esposa Ruth, tuve 3 hijos, Nancy, Ricardo y Abiel, y de repente no sé cómo el tiempo pasa tan rápido que me encuentro ya desarrollándome como gerente de proyectos. Hice también gerencia de calidad y gerencia de producción, pero básicamente la gerencia de proyectos fue la que me impulsó muy rápidamente en el terreno de los negocios, en la industria. Y recuerdo que fue mediante empezar a traer fábricas de Estados Unidos e instalarlas en México. Y esto de alguna manera pasó muy rápido, que yo no me di cuenta que de repente yo volteo hacia atrás y ya no hay nadie, ya no está mi esposa, ya no están mis hijos, incluso ni Dios estaba para ese tiempo que según yo era mi tiempo más exitoso, porque iba ascendiendo muy rápido en la escalera del éxito empresarial y me estaban llegando muchas invitaciones para seguir funcionando. Recuerdo muy bien que esto pasó y yo me la pasaba viajando o muy entretenido en el trabajo. A veces había días que yo trabajaba hasta la 1 de la mañana y otro día tenía que regresar a las 5 de la mañana. Esa era mi rutina y yo me emocionaba porque iba rumbo al éxito. A eso sí yo le había dicho sí al éxito, iba muy rápidamente. Para el poquitito antes del año 2000, el año 2000, recuerdo que Dios me hace una pregunta, ¿verdad? Para ese tiempo, en el año 2000, yo había conseguido de alguna manera como gerente de proyectos y estarme relacionando con muchas personas en el ambiente industrial. Recuerdo que pues pude empezar a moverme y lograr cotizar un producto que yo mismo iba a fabricar. Todo se juntó de tal manera que tuve un socio, tuvimos el dinero para poder empezar a producir esto que fue aprobado. Eran unas extensiones eléctricas, recuerdo muy bien. La mayor parte de toda mi experiencia era en el ramo eléctrico automotriz, pero esto no era automotriz, pero de alguna manera ya lo sabía. Y recuerdo muy bien que empezó el dinero a fluir para poder empezar esa empresa propia, lo que se necesitaban, las personas, el edificio, incluso muy rápidamente el papeleo que se tiene que hacer para poder inscribir una fábrica como esta. Recuerdo muy bien que ese era ya mi máximo paso, que yo pensaba, ¿verdad?, que tener mi propia empresa. No me bastaba con ser gerente de proyectos y estar a cargo de mucha gente y tener mucha gente a mi cargo y desarrollar muchas cosas para la industria automotriz, que quise incursionar en eso también, que pudiera yo tener mi propio negocio. El día que nosotros vamos a registrar esta compañía, que a propósito el contrato que habíamos logrado obtener, que yo había logrado obtener, era de $2 millones para hacer estas extensiones eléctricas por año. No es nada para una compañía, pero como yo estaba empezando, pues para mí era bastante, ¿verdad? Cuando yo ya la inscribo, vamos a inscribirla, yo siento
que Dios me está diciendo muy fuertemente a mi vida que no debo de empezar esa fábrica, que yo no debo de participar en el inicio de esa fábrica. Es decir, yo me sentía muy mal porque le cuento a las personas que yo sentí a ese Dios grandísimo, su presencia tan fuerte, que sí me dio miedo el querer seguir con eso y lo abandoné, así en esa palabra lo abandoné y no sé qué pasó. Muchos datos de ese tiempo ya ni los recuerdo, pero fue una presión tal de abandonar eso, de decir no a eso, que para mí era lo máximo y para lo cual yo sí decía que sí, quería tener esa fábrica. Al final de cuentas Dios quitó eso y precisamente en el año 2000 me permite hacer un análisis profundo de mi vida. Ese análisis profundo de mi vida era que si yo estaba feliz con lo que estaba haciendo, si yo estaba gozándome, si estaba yo teniendo vida plena en ese tiempo de mi vida en el año 2000. Yo recuerdo que una vez más Dios me proveyó para que yo pudiera observar y ver que ya no estaba mi familia conmigo, mi esposa, la que más amaba, ya no estaba conmigo, mis hijos, que eran mi adoración, ya no estaban conmigo, en el sentido de que yo ya no pasaba tiempo con ellos, ya había mucho distanciamiento entre mi esposa y yo, al grado de que incluso, recordando hace tiempo, estuvimos a punto de divorciarnos 2 veces en ese tiempo. Una de ellas ya con el acta notariada con nuestros nombres, el acta notariada para dar fin a ese matrimonio por medio del divorcio. Gracias a Dios que nos salvó de eso y precisamente en este año 2000, a través de la pregunta, ¿tienes vida abundante? Yo tuve que llegar a la conclusión de que mi vida sin Dios, sin mi esposa y sin mis hijos no valía la pena. No valía la pena todo el dinero que yo pudiera ganar, no valía la pena todos los logros que yo pudiera tener. Si esto no estaba en orden, yo no tenía gozo, yo no tenía felicidad. Entonces le agradezco a Dios que en ese momento me puso un alto y me invitó a participar para ser pastor de tiempo completo. Esa fue una decisión muy difícil para mí, fue una decisión que pues ustedes imagínense, el estar en la cúspide ya para lograr tu propio negocio y desarrollarlo y muchas otras cosas vendrían después de eso. Pero Dios, gracias que nos paró, nos detuvo y nosotros le dijimos sí a través de muchas cosas que necesito mucho tiempo para poder describírselas, pero pasé por muchas situaciones que Dios utilizó para ablandarme, para decirme que Él me estaba invitando para ser pastor y que si yo decía sí, esa iba a ser la decisión más importante de mi vida y la que iba a cambiar por completo, de estar viviendo en la miseria espiritual, de estar viviendo en la miseria familiar y ser traspasado por medio de Dios a un lugar de plenitud, a un lugar en donde iba a recuperar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y a pesar de que muchas cosas no estaban tan claras, yo le dije sí al Señor. Pero en verdad han sido ahora ya en este 2023 casi 24 años que estoy de la mano de Dios desarrollando esto como pastor. Dios me permitió pues amarle a Él, conocerle mejor a Él ahora y también tener el amor para poder reconquistar a mi esposa, poder rehacer las cosas como matrimonio. Y una vez sanados por Él, nosotros por eso pudimos ahora tener un mejor hogar para nuestros hijos en el cual ellos se pudieran desarrollar. Y por eso esa palabra rehabilitación me suena mucho, porque fue lo que Dios hizo con nuestro matrimonio. Estaba quebrado, estaba roto, estaba una vida hecha a pedazos y Dios hizo todo para bien, para que nosotros ahora seamos un centro de rehabilitación familiar y podamos llevar esto a muchos matrimonios y familias. Y puedo contarles muchas cosas más, pero lo único que quiero decirles es cómo cambió mi vida cuando yo le dije sí a Dios. Y por eso yo en esta hora te pido que tú también le digas a ti mismo no y le digas sí a Dios.